minutos y lo prometido es cumplido. Tenemos en línea ya directamente en nuestro estudio a George Grant, mercadólogo limonense y gran colaborador en todas las campañas que realiza la Cámara de Comercio de Limón, como también la Cámara de Turismo, y que hoy casualmente tiene su premio, claro. El premio es conversar para que todo Costa Rica lo escuche y todo el mundo también. Tenemos internet, línea directa y muchas cosas más. Al licenciado Rubén Acontoy, que es el presidente de la Cámara de Turismo de Costa Rica, que conversa con George Grant, mercadólogo limonense y gran colaborador, como lo dije, todas las campañas que se realizan en beneficio del pequeño productor, queriendo siempre pues proyectar lo que es el turismo, querer colocar también todo lo que es la agroindustria, industria en pequeña y hasta en gran escala con el pueblo de Costa Rica para que se enteren verdaderamente que en Limón se produce. Bien, George, buenos días, y también al licenciado Rubén Acontoy, muy buenos días y bienvenidos a esta otra tremenda hora brava. Buenos días, don Rodrigo, muchas gracias. Buenos días a toda la comunidad limonense. Gracias por este espacio, porque lo que queremos hacer aquí es crear un espacio donde los sábados en la mañana podamos invitar a ciertas personas, ojalá representantes de la zona que estén en diversas áreas, y que nos puedan contar de primera mano qué está pasando, ¿verdad? Para que podamos conseguir información, como les digo, de primera, para poder tomar decisiones. Este programa también es parte de un proyecto personal que yo tengo que se llama The Good Town Project, el proyecto de la buena ciudad, que lo que pretende es eso, informarle al limonense opciones, posibilidades, chances que tiene y que conozcan lo que está allá afuera y que no nos quedemos ahí esperando, que nos empoderemos y que podamos tomar con esa información que les damos, accesar a lo que todo costarricense tiene derecho a accesar. Y así ojalá poder mejorar nuestra calidad de vida. Es darles información de primera. Hoy tenemos nuestro primer invitado, es don Rubén Acón, lo tenemos acá, como sabemos que él es presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, y también de Canatur, de la Cámara Nacional de Turismo, y un limonense. Y digámosle, creo que no ha habido mejor momento en que precisamente Limón, que venía por una etapa difícil y que se nos viene tener precisamente un limonense más que capacitado ahí presente, tomando a la par de las personas que toman decisiones y por ende tomando decisiones. Buenos días, don Rubén. Buenos días, George. Buenos días, don Rodrigo. Y muy buenos días a todos los que nos están pues, escuchando a través de este programa. Muy agradecido, don George, por la invitación y como siempre en la mejor disposición de dar información y de colaborar con Limón y que pues logremos superar cada día nuestros problemas, nuestras necesidades, que son muchas, tratar de ver de alguna manera cómo aportar un granito de arena para en ese sentido estar cada día mejor. No tenemos mucho tiempo, pero ¿qué nos puede decir desde la plataforma donde está usted, las personas que está rodeado, una actualización de lo que está pasando a nivel internacional, nacional y local? O sea, ¿cómo este virus ha afectado el turismo? Bueno, George, este coronavirus COVID-19 ha afectado a todos los sectores económicos del país, no solo al turismo, pero sí, evidentemente el turismo es el sector más afectado. Y creo que ya eso, todos los limonenses, los costarricenses, estamos claros en eso, y tal vez aprovecho la oportunidad para hablar más de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, aparte de que yo soy presidente de
de la Cámara Nacional de Turismo, como usted lo menciona. También soy presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica, y a través de esta organización, se llama Fedecatur, también estamos generando una serie de vamos a ver, de acuerdos a nivel regional que nos permitan buscar soluciones integrales. Adicionalmente, nosotros formamos parte de UCAEP. Canatur es un afiliado de UCAEP, y ese es el sector más fuerte del sector privado, es la organización más fuerte del sector privado, es el brazo fuerte del sector privado ante el gobierno. Y pues ahí este jueves, en la sesión del Consejo Directivo, se conformó una comisión de cámaras para la reactivación económica. Y esta comisión la está presidiendo Canatur, o sea, yo estoy presidiendo esta comisión, y más bien estoy conformándola. Pienso que tal vez unas 8 a 10 cámaras sería un número apropiado, pero hasta el lunes termino de definirlo. Y contarles, George, que ayer tuve una reunión con el señor presidente y la ministra de Turismo y algunos compañeros del sector de turismo, en donde, bueno, le planteamos algunas inquietudes. Bueno, dicho eso, entonces, George, dígame de qué quiere hablar, porque... No, a nivel, besemos el limón, a nivel provincial, ¿qué afectaciones han medido ustedes que hemos tenido? ¿Qué podemos decirle a cada una de esas personas que están en los diferentes sectores, tanto formal como informal, de lo que pueden esperar? Sí, bueno, vamos a ver, las zonas costeras, y ahí entramos nosotros, son las zonas más afectadas, porque las zonas costeras en mucho dependen del turismo. Entonces tenemos una situación complicadísima en Puerto Viejo, Cahuita, Tortuguero, y eso a nosotros nos preocupa mucho. ¿De cuánta gente? ¿Ustedes saben cuánta gente estamos hablando? Para que la gente pueda dimensionar realmente. Bueno, Limón son, ¿qué? Como 400,000 personas, ¿verdad? De la provincia. Y Tortuguero y toda la zona costera, ¿verdad? Que dependen casi que exclusivamente del turismo. Diga usted que fueran 50,000 personas afectadas, pero estamos hablando de una afectación seriosísima, ¿verdad? Que, bueno, todo está parado. Imaginémonos Cahuita. Es un lugar que sin turistas, no sé, no hay opciones. Y precisamente tomando en consideración eso, en esta conformación de la comisión de cámaras de UCAEP, que le decía que preside Canatur, y ahí nos está acompañando doña Marixa Hernández, que es la primera vicepresidenta. Yo quiero incluir a Fedecaribe. Fedecaribe es la Federación de Cámaras del Caribe y afines, que incluyen los 6 cantones de Limón, y como usted sabe, George, está presidida por el licenciado Randy Gordon, que es nuestro vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón. Y yo quiero incluir a Fedecaribe en esta comisión, que va a tener como misión fundamental estructurar un plan de reactivación económica y planteárselo al gobierno. Yo quiero incluir a Fedecaribe porque estoy claro de que Limón es una de las zonas más afectadas, y requerimos entonces acciones y medidas inmediatas para llevar un poco de tranquilidad a esa zona, porque yo tengo información de gente que está pasando hambre. ¿De qué medidas estamos hablando? Bueno, vamos a ver. Precisamente lo que siempre los limonenses hemos reclamado es que cuando se toman las decisiones, no tenemos representación. Eso ahora
Más que sobrada tenemos. Ahora, gracias a la oportunidad que tengo, puedo llegar y plantear que a Limón se le dé la prioridad que merece. Entonces, vamos a ver. De las necesidades transversales de todos los sectores, diga usted industria, agricultura, construcción, comercio, etcétera, etcétera, una de las necesidades transversales es el apoyo económico, el financiamiento. Bueno, obviamente ese es uno de los temas en la agenda que estamos trabajando. Pero resulta que Tortuguero y el Caribe Sur no tienen títulos de propiedad en su mayoría. Entonces yo tengo que generar, desde que se empieza a hablar, que las ayudas económicas no incluyan necesariamente garantía real, porque si no, ahí estamos fregados. Pero en una emergencia como estas no se asume que ya muchos requisitos de eso se obvian o se hacen excepciones. Bueno, o es más fácil tal vez, ¿no? Eso creería uno, George. Pero como siempre sucede, el que tiene más galillo es el que se lleva la mejor parte, ¿verdad? Eso siempre ha sido así. Bueno, acordémonos en las diferentes tragedias que ha vivido Limón. Acordémonos con el terremoto, acordémonos con el huracán, que por dicha no cayó aquí, pero yo recuerdo claramente que aquí vino el señor presidente y nos dijo: les vamos a ayudar, les vamos a dar algún beneficio en la electricidad, en el agua, que en la caja, y no pasó nada. Al final los empresarios tuvimos que hacerle frente a todos los gastos como si no hubiera pasado nada. Y usted lo oye, en Cinchona todavía la gente está esperando que, en fin, ¿qué es lo que le quiero decir, George? En el pasado nosotros no teníamos esta representación que hoy yo ostento. Entonces, las cosas se hacían para la generalidad y se les olvidaban las excepciones, por ejemplo, que se requieren para Limón. Entonces, nosotros nos hemos reunido con Sistema Banca de Desarrollo. En estos días me he reunido 4 veces con ellos. El director ejecutivo, don Miguel Aguiar, una excelente persona, pero él me dice a mí: no, el problema no está en el Sistema Banca de Desarrollo, el problema está en los bancos comerciales, ahí está el problema. Es una realidad. Bueno, yo me voy al banco comercial X, no voy a mencionar nombres, y me dice: no, el problema está en el Sistema de Banca de Desarrollo. Bueno, al final, en vamos a ver, patear el balde, por llamarlo de alguna manera, lo que sucede es que al limonense no le llega. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tratando de soltar esos nudos, de resolver ese problema, para que al limonense, en especial a estos que yo menciono, el Caribe Sur y Tortuguero, que no tienen garantías reales, logremos darle ese apoyo económico. Y entonces yo voy claro en el sentido de que tenemos que buscar ayuda para todo el sector privado, al sector empresarial de Costa Rica, pero con propuestas que le permitan a los limonenses acceder a este tipo de apoyos. No, y bueno, esas cosas ya, o sea, esta crisis, este virus lo que vino a agravar o a evidenciar más de fondo todas las afectaciones que hay. Gracias a Dios, ustedes en los últimos, desde que lo conozco personalmente, en los últimos 6 años, yo he visto que han venido moviéndose y gracias a Dios ya han tenido esa representación. Y ustedes están haciendo todo ese trabajo para que nosotros podamos optar a más. ¿Qué podemos hacer los limonenses? Más bien, ¿qué motiva usted a hacer al limonense para que vaya estando listo, para que cuando ustedes logren desamarrar ese montón de cosas, si un banco nos llama y nos dice, aquí hay X monto, que estén, o sea, que podamos aprovechar? Porque con crisis o no, el limonense no tomaba muchas opciones. Sí, bueno,
Esto es vamos a ver, un cúmulo de temas que hay que resolver, ¿verdad? No solamente la parte económica. Usted tiene toda la razón. Limón tiene un, digamos, nivel de escolaridad muy bajo. El promedio de Limón son 7 años y resto, o sea que apenas ganamos la primaria y un poquito de secundaria. Ese tema lo estamos resolviendo también, y en eso la Federación de Cámaras del Caribe, FEDECaribe, ya generó un programa de capacitación con becas que nos dio el Ministerio de Trabajo, y ahora igualmente estamos trabajando en temas puntuales de educación, pero básicamente dirigidos a poder trabajar. El sector del turismo está dividido en, qué sé yo, hoteles, restaurantes, transportes, guías turísticos, etcétera, etcétera. Entonces estamos trabajando en temas puntuales de cómo cada subsector puede trabajar conviviendo con el coronavirus. Y en ese sentido entonces estamos generando normas, procedimientos que le den al empresario esa guía para trabajar con el coronavirus. Y aquí estamos, por ejemplo, trabajando con Inteco, con el Ministerio de Salud, con el INA, con la Universidad del Turismo, etcétera. Y después de que se definan estas normas o procedimientos, que incluso estamos pensando en un certificado de seguridad sanitaria Canatur, ¿verdad? Llevar estas normas a través de un sistema de capacitación virtual a todos los empresarios y por supuesto a los limonenses. Bueno, entonces usted me pregunta, ¿qué tenemos que hacer los limonenses? Bueno, lo primero es capacitarnos. Entonces, cuando estemos dando estos cursos que van a ser gratuitos, y no solo eso, George, estamos viendo a ver la posibilidad de que el que esté llevando el curso y que gane el curso y etcétera, etcétera, se le dé un subsidio, porque entendemos que esta persona, un guía turístico, por ejemplo, ¿verdad?, que está llevando esta capacitación, entendemos que está sin ingresos, está sin trabajo. Entonces, hasta un subsidio estamos pensando, pero usted me pregunta, ¿qué tiene que hacer el limonense? Bueno, yo creo que en esto el limonense tiene que ponerse la camiseta y decir, yo quiero hacer ese curso, yo voy a llevar ese curso y yo voy a ganar ese curso. Como parte de la preparación, no solamente del empresario, sino del colaborador que trabaja en el turismo, tiene que aportar ese esfuerzo de capacitarse. Bueno, una vez, digamos usted, capacitado, bueno, necesitamos levantar el negocito, y entonces ahí entra el tema de lo que yo le decía del apoyo financiero. Y ahí entonces el limonense también tiene que ir y hacer el esfuercito de presentar la solicitud, y si le piden alguna información, hacer el esfuerzo de conseguirla, ¿verdad? Entendiendo que muchos de nuestros empresarios trabajan en la informalidad, ¿verdad? Y que tal vez no tienen registros. ¿Qué porcentaje? Bueno, usted aquí sabe Limón, que bueno, no sé en Limón, pero usted sabe que el porcentaje nacional anda por el 48% que trabaja en la informalidad, y sin que pueda decirlo con algún estudio científico o alguna encuesta, yo diría que debería ser mayor. En la zona del Caribe la informalidad es mayor que en el resto del país. Entonces fácilmente, George, uno podría decir que podría ser 60% de informalidad, y eso significa que entonces el acceso al crédito no es tan sencillo. Es más, el acceso a los subsidios que en este momento el gobierno está dando es complicado, porque si usted está en la caja y usted se vio afectado por una reducción de la jornada laboral, o por una suspensión de su contrato de trabajo, o porque fue despedido, usted puede accesar a ese subsidio porque usted tiene esa visibilidad que le da la formalidad. Sí. Pero como tenemos tanta gente en Limón en la informalidad,
eso ha complicado, y entonces estamos buscando a ver qué mecanismo implementamos para que a esta gente no se le dificulte accesar a estos subsidios. Y nuestra propuesta es que a través de las cámaras se haga eso. El gobierno está, digamos que, pensando más bien que a través del IMAS. Bueno, yo he tenido varias conversaciones y supone que ese IMAS, el sector social, debería hacer eso. Pero vea qué interesante lo que usted me acaba de plantear. Está un sector informal, está un sector, llamémoslo emprendedor, pequeño, y está una empresa ya, y también están las grandes, estas grandes. Y entre esos 4 sectores hay más subsectores, ¿verdad? ¿Cómo le podemos decir a la gente, por qué usted cree que se agrava más aquí en Limón el problema de la informalidad, y por ende o qué usted le puede decir a todo ese sector que no está afiliado, por ejemplo, en este momento a la Cámara de Comercio de Limón, pero que se ha visto hasta inclusive beneficiado porque se ha reinventado y hay servicios express, hay un montón de cosas? ¿Qué usted le puede decir a ese sector o a esos diferentes sectores que cree que no van a poder accesar a eso? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros, como Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, y a través de la Federación del Caribe, viendo este tema de la informalidad, nosotros siempre hemos tratado de entender el problema, ¿verdad? Porque el problema todos lo conocemos. Hemos tratado de ir un poquito más allá y entenderlo. Y no solamente entenderlo, sino ver cómo lo resolvemos, ¿verdad? Vamos a ver. Entenderlo. ¿Por qué la informalidad? Bueno, muy caro. La formalidad es muy cara, ¿verdad? Las cargas sociales, los impuestos, en fin. Para el pequeño microempresario pasarse a la formalidad es caro. Eso cuesta. Eso no son 5 colones. No, ¿verdad? Para nada. Segundo, usted quiere formalizarse y por ponerle un ejemplo, usted va a la caja y le dice, vea, yo quiero formalizarme, yo tengo 2 empleados y quiero asegurarlos. Y entonces en la caja le dice, ajá, ¿y desde hace cuánto usted está trabajando? Tengo 10 años de estar operando. Muy bien, muy bien. Entonces le calculan a usted las cargas sociales de esos 2 empleados por 10 años. Y ahí murió el asunto. Entonces usted dice, ¿qué? ¿Cómo? Sigo en la informalidad. Igual, vamos a ver, los trámites por formalizar parece increíble, ¿verdad? Usted quiere sacar una patente, quiere montar su localito y pasarse a la formalidad, el tema de la factura electrónica, y ahí empieza a ver las dificultades que usted al final dice, ¿sabe qué? Mejor quedito. Bueno, ese es parte del problema. Cuesta formalizarse, tiene, aparte de las dificultades de tramitología, tiene un costo alto. Ese es el primer problema. Entonces, ¿cómo hacemos para que la persona que está en informalidad se motive para formalizarse? Bueno, buscando esa, digamos, motivación, ese estímulo, nosotros presentamos un proyecto que hemos llamado Compras Públicas Locales, que básicamente lo que significa que el mayor comprador de Costa Rica, que es el Estado, le compre a estas pymes que se formalicen. ¿Cómo? Dándoles en las contrataciones un porcentaje de, digamos, ventaja que le permita a esta pyme ganar una contratación. El presidente Carlos Alvarado, en agosto del año pasado, el 30 de agosto, cuando estábamos con las celebraciones del Día del Afrodescendiente, él anunció este proyecto ahí en la Casa de la Cultura. Públicamente él dijo, vengo a Limón con este proyecto que nosotros fuimos los que lo elaboramos, pero George, hasta el día de hoy todavía no se ha implementado. Precisamente esta semana licenciado Randy Gordon le mandó una nota a Casa Presidencial recordándoles eso, de que cuando vamos a echar a andar eso.
¿Por qué? Porque hoy más que nunca es importante que las instituciones públicas, las instituciones del Estado, le compren a este microempresario que hoy está pasando por dificultades, digamos que a raíz del coronavirus se incrementaron, ¿verdad? Pero necesitamos que sobrevivan, y una manera de que sobrevivan es que el Estado les compre. Ahora, entonces, para que el Estado le compre, esa pequeña microempresa que está en la informalidad se tiene que formalizar. Por otro lado, entonces estamos generando un proyecto con el diputado Pedro Muñoz para que le condonen en la caja, que no le cobren los 10 años. Y ahí estamos entonces tratando de armar el muñeco, como decimos, ¿verdad? ¿Cómo levantamos esas trabas para que se pueda formalizar y que no le sea tan costoso? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos que valga la pena formalizar? O sea, que le van a comprar, y entonces, ok, entonces yo sí me formalizo, ya no me castigan a la hora de formalizarme, y por otro lado, por formalizarme, me dan un premio. Y entonces, ¿qué significa que se formalice las empresas? Que sus empleados van a estar con el seguro, van a tener salarios mínimos, van a tener, digamos que, acceso a una pensión digna porque empiezan a cotizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta entonces que no es un problema de un solo lado, sino que hay muchos aspectos que hay que resolver. Y repito, nosotros desde Limón hemos estado generando las propuestas para lograrlo. Lo que pasa es que, bueno, por alguna razón no se ha logrado. Ahora que tenemos esta Federación de Cámaras del Caribe, y que yo formo parte de Canatur, y que yo estoy al frente de una comisión de UCAEP, esperamos que estas cosas se logren concretar. Pero la pelea es difícil, George, usted lo sabe, no es tan fácil. A usted le dicen que sí, sí, no. y eso empiezan a patear el balde, y bueno, en fin, pero nadie ha dicho que iba a ser fácil. Okay. Y en esto hemos estado trabajando no desde ayer, sino desde hace varios años, y vamos a seguir, porque nosotros creemos que el limonense requiere apoyo, el limonense se lo merece, y en ese sentido moriremos con las botas puestas. ¿Qué le podemos decir a la gente, al comercio general en este momento, a la gente que tiene comercio aquí en Limón, y a la gente, ¿qué le podemos decir? Bueno, esta es una situación difícil. Nadie va con una fórmula mágica a resolver, ¿verdad? Esto es una situación complicadísima y inédita. Nadie sabe exactamente, por ejemplo, cuándo se van a abrir las fronteras, cuándo se va, digamos, a dar más libertad de tránsito. Nadie sabe si vamos a tener más o menos contagiados. Esto es una situación que la verdad es que nadie previó y nadie se preparó. Pero bueno, dentro de esto hay unos temas importantes que uno como empresario tiene necesariamente que tener claros. Lo primero es control de gastos. Entendiendo que las ventas se disminuyeron, uno tiene que disminuir los gastos. En otras palabras, aquí es un tema de sobrevivencia. Estamos en una, digamos, primera etapa que puede usted llamar como de emergencia, o como quien dice, estamos en el medio del incendio. Cuando la casa se le está quemando, ¿qué es lo que hace usted? Usted salva las cosas más importantes. Los activos más importantes usted los salva. ¿Cuáles son esos activos importantes? Los que le van a permitir a usted después levantarse. Entonces usted no va a ir a salvar la foto de la abuela, ¿va? Eso es una cuestión sentimental. Usted va a buscar dónde tiene, qué sé yo, las cosas de valor, y las guarda, y ese tipo de acciones, control de gastos, le va a permitir a usted soportar esta primera crisis y después salir adelante. Yo quiero terminar, George, diciéndole,
solamente unidos podemos salir adelante. Nadie esto lo resuelve solo. Entonces, los empresarios tenemos que unirnos, los académicos, el sector público, o sea, el sector religioso, todos tenemos que trabajar juntos y juntos tendremos mejores posibilidades de salir de la crisis. Muchas gracias, don Rubén. Espero que dentro de un tiempo volvamos a poder hablar y con mejores noticias, pero muchas gracias por este espacio y espero que veo que le gustó la galleta. Los turistas tendrán que esperarse un poco más de tiempo para hacerlas y para probarlas, pero viera que siervo, ahora que he estado un poco en la finca y otras cosas, he estado viendo las cosas crecer, don Rubén, y le voy a dejar una frase y la puedo usar ahí para estamos en mantenimiento. Vea cómo se ha limpiado el planeta. Después la hablamos, pero usemos esa frase, estamos en mantenimiento. Tomamos este tiempo para darnos mantenimiento a nosotros mismos, para que cuando podamos volver a salir ahí, podamos estar en nuestra mejor floración. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos escuchamos el próximo sábado. So